Días, ingeniero, mi nombre es Dylan y le voy a explicar los resultados en mi examen. Primer examen trataba sobre conducción plana. Aquí se aplicó la ley de Fourier y lo más importante de aquí era la interpretación del signo. Entonces, un signo negativo indica que el calor se mueve en dirección contraria hacia donde está el eje de referencia, porque el calor siempre fluye de mayor a menor. Entonces, pues aquí lo más fácil de explicar todo el problema pues sería aquí con la tablita. En el caso A iba de menor a mayor. En los dos casos siguientes eran negativos debido a que iban de mayor a menor. Entonces, en realidad el flujo iba desde este extremo hasta el otro extremo. Seguimos con el problema 2. Aquí era plantear el balance de energía para la placa. Se determinó que si aumentamos la emisividad, la temperatura de equilibrio disminuye. Y esto ocurre porque la superficie se vuelve más efectiva, más eficiente para expulsar energía por radiación, necesitando calentarse menos para igualar la energía solar que absorbe. Aquí está toda la resolución. En el balance de energía, pues se determinó que la energía que entra menos la energía que sale es igual a la energía que ya está. La energía que entra era el calor absorbido, o sea, el que venía de la energía solar. La energía que salía era calor por convección y radiación. Y pues ya todo el planteamiento del problema. Seguíamos con el problema 3. Aquí yo no sabía este, que también se podía ver como un circuito eléctrico, pero pues ya se aprendió. Este, Creo que fue lo más importante de este problema, el análisis del circuito. Se concluyó en este problema que la velocidad del viento exterior aumenta, el coeficiente convectivo se duplica y su resistencia térmica cae a la mitad. Cuando hay menos resistencia, el calor escapa más rápido del interior, provocando que la temperatura de la superficie interior del vidrio disminuya. Pues aquí está toda la resolución del problema. Seguimos con el problema 4, que también era sobre circuitos térmicos. En lo importante era la determinación de los radios y los diámetros del cilindro. Se justificó, déjame ver. Mm, sí, era que cuando hay una mayor resistencia térmica total, o sea, todas las resistencias que hay, la suma, pues, se reduce la pérdida del calor, pero la temperatura de la superficie exterior, esa depende del radio crítico y de la proporción entre la conducción y la convección. Por ejemplo, si el aire de afuera está, estancado, o sea, no hay mucha circulación, el calor se va, a acumular en la frontera exterior. Continuamos con problema 5. Era sobre... ok. En el problema 5 había una placa plana, se evaluó el número de Reynolds y se comprobó que superaba el valor crítico, por lo que se consideraba que había un flujo mixto. Como había un flujo mixto, se requirió usar una correlación que, este, que considerara tanto la zona laminar al principio y la zona turbulenta ya casi al final de la placa. Se utilizó esta correlación, pues, todas las ecuaciones. Seguimos con el 6. Problema 6, se determinó un flujo laminar, era similar al anterior, se determinó un flujo laminar. También se obtuvieron datos de tablas, tomando en cuenta la temperatura de película. Este, y aquí lo principal era de demostrar que el efecto de la velocidad del aire sobre el enfriamiento no es lineal. Depende del número de Nusselt que más adelante lo escribí por aquí. Aquí. Este, que el número de Nusselt depende de la raíz cuadrada del Reynolds.
Por lo tanto, si se reduce la velocidad a la mitad, la capacidad de disipación de los módulos no cae al 50%, sino al 70%. Aquí se ven las relaciones entre el número de Nusselt, el Reynolds. Bueno, continuamos con el problema 7. Este problema era de flujo interno en un tubo. Aquí utilicé la IA porque no conocía la correlación de Ditus-Boelter. Lo más importante de aquí fue, este, distinguir que la temperatura media es un promedio energético de la masa del fluido, mientras que la temperatura de la superficie es la temperatura física del metal, la cual siempre debe ser mayor para que exista flujo de calor hacia el aire. Flujo turbulento, flujo turbulento. Esto, se me hacía muy interesante como, habían muchas relaciones, dependiendo de si era flujo turbulento, flujo laminar y sobre todo si, el fluido se calentaba o se enfriaba o se mantenía. Se siguió con el problema 8. Aquí no sé por qué puse H2O, creo que era agua. Sí, sí era agua. Ok. Aquí también construimos un circuito térmico. Pues más adelante entre los problemas como que se iban juntando todos los conceptos de los anteriores. Este era un flujo turbulento y se estaba enfriando. El número de Nusselt se calculó, bueno, la relación se eligió debido al flujo turbulento y que se estaba enfriando. Este, este problema era el de comparar las resistencias. Entonces, primero pues las calculé por separado. Noté que la resistencia por convección era mucho mayor a las dos anteriores y así fue que saqué mi conclusión que esta era la que disipaba, que era la más dominante entre las tres. Esto se debía a que el aire transfiere calor de forma mucho más ineficiente que el agua líquida, convirtiendo la capa límite exterior en el principio cuello de botella térmico. Sí, lo importante de esta era el análisis de las tres resistencias y ver cuál era la más dominante. Incluso haciendo el cálculo, bueno, calculé el porcentaje de total que había entre las tres resistencias y vi que era mayor al 98%. Continuamos con el problema 9. Esta era la puerta de un horno, si no estoy mal. Vimos el uso de la convección natural porque el movimiento del aire es inducido exclusivamente por las fuerzas de flotabilidad al cambiar la densidad del aire caliente sin ventiladores externos. Sin embargo, al comparar los mecanismos, la radiación resultó ser el mecanismo de enfriamiento dominante frente a la convección libre. Mm, Significa una mayor pérdida de convección natural debido al coeficiente térmico. Ok, pues sí, sí, ingeniero. Continuamos con el problema 10. También pedía que hiciéramos un análisis de balance de energías. Aquí determiné que las energías que entraban eran igual a las energías que salían. Las energías que entraban eran por convección, bueno, calor por convección y calor por radiación. Y de igual manera, las que salían eran calor por convección, calor por radiación. Se utilizaron las fórmulas adecuadas para convección y radiación. Mm, Físicamente concluí. Sí, lo importante de esta era, cuando se aplicaba el vidrio, bueno, otra capa de vidrio, este, se concluyó que un doble vidrio atraparía una capa de aire estancado, añadiendo nuevas resistencias de conducción y convección que abatirían drásticamente la pérdida de energía. De esto, usted nos lo había comentado en clase, de las dos clases que tuvimos, ya nos lo explicó ahí cómo funcionaban los termos. Entonces, pues añadir una nueva capa de vidrio, si nada más hay una, añades otra, y el aire que se encuentra en medio funciona como aislante térmico. Creo que me salté, no, este era el problema 10. Este, sí. Pedía que propusiéramos un modelo de resolución.
Habían iteraciones, no sabía que en esta materia se tenía que iterar. Continuamos con el problema 11. En este... sí, lo importante de este era la última pregunta que decía lo de despreciar la convección natural. Y la convección natural no se desprecia cuando la velocidad del aire es muy baja, debido a que no hay la suficiente fuerza para empujar bien el calor, el aire caliente que ya estaba desprendiendo. Entonces es posible que se podría quedar este, el aire caliente, o sea, una parte del aire caliente que se podría quedar debido a que no hay la suficiente fuerza para empujarlo. Número de Reynolds, lo mismo, elegir la ecuación debido al flujo laminar. Am, y bueno, entonces para explicarle bien esto, era que es incorrecto despreciar la convección natural en un escenario forzado si la velocidad del viento es muy baja. Esto debido a las fuerzas de flotación, competirían directamente con el viento, entrando en un régimen de convección mixta. Seguimos con el último problema, el 12. Este era... sí, el ingenio ingenieril. Este, bueno, primero se obtuvo, datos del aire a la temperatura de película. Se determinó que era un flujo laminar. Se determinó el número de Nusselt. Y en la primera parte nos dimos cuenta que no era suficiente, para disipar los 120, si no estoy mal, que pedía. 120. En el inciso B también noté que no era suficiente. Se vio que era un flujo laminar. Tampoco cumple porque nada más llega a 47 y se necesitaban 120. Este, después nos daban dos casos. O caso A, caso B. Sí. Aquí teníamos que este, proponer o elegir a qué temperatura se podía disipar el wattaje necesitado. Este, y al final creo que lo importante de este problema era proponer las modificaciones. En la primera modifiqué que se le agregaran unas aletas a la placa que ya estaba. Bueno, era una caja, pero lo analizamos como una placa, este, para que se aumentara el área y así se pudiera disipar mejor el calor. También la segunda modificación que propuse fue pintar la carcasa de negro para tomar en cuenta el calor por radiación. Y deduje que la más efectiva sería la opción uno, añadir las aletas. Esto porque multiplicaría el área superficial efectiva y sería una solución más potente que solo pintar la carcasa. También, también era importante ver no me acuerdo, pedirle l- la empresa, el manufacturer, no sé cómo se dice, este, qué otros datos. Yo decidí la resistencia térmica de contacto, la geometría 3D de la carcasa para tener más información sobre la carcasa y lo que hay adentro y la temperatura máxima de operación. Principalmente datos para saber mejor lo que hay adentro. Y bueno, la sección de la IA. Aquí me faltó añadirle, pues esto lo escribí antes de empezar con el video, pero la IA también me ayudó. Yo creo que sería en la primera pregunta. La IA me ayudó a construir un cierto script o pues un guión para el video, sobre todo lo que fui haciendo. Le metí las hojas de mi examen para que las analizara y me ayudara a armar el guión. Eso sería lo único que me faltó añadir a esta parte. Y pues sería todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención.